Presentamos Libre Encuentro. Libre Encuentro, un programa destinado al análisis, discusión y propuesta de soluciones a la problemática nacional. Con nosotros, Libre Encuentro. Faltan 7 días para la consulta popular y el Tribunal Supremo Electoral tiene todo listo para el evento. Por su parte, el presidente Ramiro de León, al referirse a las reformas, ha advertido que éstas no representan todo lo que se necesita, pero que su objetivo es sentar las bases para impulsar la revolución pacífica. El mandatario ha expresado que en política son los resultados los que importan y no los mecanismos que se emplean. Y en ese contexto ha reconocido que el pacto político que originó la consulta no era el deseado, pero que así al menos se lograba la tan solicitada depuración. El presidente ha informado que las últimas encuestas demuestran que en la consulta habrá una masiva asistencia a las urnas en favor del sí. Sin embargo, en la calle el ambiente no es tan claro, tal y como lo ilustra la caricatura de Fo, y la controversia está a la orden del día. Unos, como la dirigente del GAM, Ninette Montenegro, abogan contra las reformas, y grupos, como la UAS y Conavigua, han hecho llamados al abstencionismo. En este sentido, se ha manifestado el columnista de La Hora, Francisco Cáceres, basándose en el origen espurio de la consulta. Por cierto que el jefe del Ministerio Público, Telésforo Guerra, ha confirmado que quienes no voten el 30 de enero no incurrirán en delito, y el presidente de León ha indicado que respeta la posición de quienes adversan la consulta. Quienes abogan por el sí, como el ingeniero Manuel Ayau, aducen que las reformas establecen más frenos al poder, despolitizan algunos nombramientos, rebajan los períodos del presidente y los diputados y le dan más dinero a las municipalidades. Un editorial de Prensa Libre estima que los ciudadanos comprenden que con las reformas la Constitución es una mejor Constitución y abogan por el sí, aunque hubiera algo hediondo y oculto en ello. Por otra parte, un editorial de La Hora ha calificado de babosos a quienes voten sí. A propósito, una campaña en favor del sí comenzó en la torre de tribunales, donde aparecieron calcomanías en las paredes instando a votar de esa manera. La campaña es anónima, al igual que la promovida por la Fundación para la Democracia, cuyo contenido ha sido impugnado por columnistas como Alfredo Balcells y Mario David García por considerarlas engañosas. Y también por el diputado José Carlos Acevedo por considerar que está financiada por medio de los gastos confidenciales de la presidencia. Mientras tanto, el presidente Ramiro de León ha expresado que la reestructuración y depuración del Estado únicamente son posibles por medio de esta consulta, que constituye un hecho histórico como prueba de la libertad y democracia que se viven actualmente en Guatemala. En este ambiente, ¿qué resultará vencedor el próximo domingo? ¿El sí, el no o la abstención? Los políticos que nos han gobernado en los últimos 7 años han sembrado una cantidad tan grande de malas y venenosas semillas que nos tienen cosechando desconcertación y una inevitable necesidad de hacer pactos oscuros con los culpables, solo porque los buenos respetamos una ley a la que ellos violan cada vez que piensan. Una ley con partes muy torcidas. Por ellos, que han venido tejiendo una estructura legal, entre comillas, para proteger corruptos, asesinos y mafias organizadas que roban las migas y la esperanza de una nación pobre y cansada de esperar. Después de casi 7 meses de haber salido del aprendiz de dictador más incapaz que se haya visto, seguimos viviendo en Guatemala el resultado de tanto daño hecho a nuestra estructura societaria de valores y principios, y a nuestras instituciones democráticas que siguen vivas porque siempre, gracias a Dios, hay un pequeño grupo que mantiene esa débil luz encendida. Encima de todas las crisis que como nación vivimos, hemos soportado los guatemaltecos a gran parte de esa clase política, por sobre todo corrupta y descalificada, que se ha aferrado a sus puestos con la más despreciable de las ambiciones y con la más grande de las agallas y el descaro.
Después de un complejo proceso, nos encontramos ante una consulta popular que ya no es para sacar a malos diputados y magistrados de las casas del pueblo, sino para confirmar, o no, unas reformas constitucionales que llevarían a eso, poco conocidas según algunos, incompletas según otros, pero que darían un respiro a nuestra nación y un ejemplo de que aunque sea poco y lento, se puede ir construyendo una nación justa y solidaria. Este es el pensamiento atrás del hombre que, buscando una salida legal y por sobre todo pacífica, se ha echado en las espaldas la misión casi imposible de enderezar nuestro país y al mismo tiempo tratar de tenernos a todos contentos. Esta noche nos recibe en Casa Presidencial el licenciado Ramiro de León Carpio, quien ocupa posiblemente la posición menos envidiada por cualquier hombre de buena voluntad, por lo que empezamos este libre encuentro agradeciéndole que todavía esté por acá. Señor presidente, buenas noches y gracias por recibirnos. En este país donde el daño es grande y la posibilidad de lograr cosas es pequeña y la posibilidad de quedar bien con todos es más pequeña, todavía vamos a hablar un poco de la consulta popular que tendremos el 30 de enero. Y revisando un poco de dónde venimos y en qué estamos, después de la salida de Serrano, cuando el pueblo se expresó como pocas veces lo había hecho en su historia, los diputados culpables de mucha de la descomposición de nuestra sociedad y del deterioro de nuestras instituciones, estuvieron dispuestos a presentar su renuncia y darle una nueva oportunidad a Guatemala. En el primer descuido que tuvimos los guatemaltecos, estos señores ya no renunciaron y estamos después viendo la siguiente alternativa que se presentó, que fue la consulta popular para pedir la renuncia de diputados, del señor Rodil y sus magistrados, para poder así expulsarlos. Pero la Corte de Constitucionalidad decidió que tampoco procedía, quedando como siguiente alternativa la reforma constitucional, la cual será presentada al pueblo en la próxima consulta popular el 30 de enero. Presidente, ¿esta era la última alternativa que quedaba? Bien, yo creo que dentro de un marco democrático y dentro de las circunstancias que prevalecieron desde que asumí la presidencia de la República, sí. Como muy bien lo decía en la introducción, se fueron agotando las instancias. Primero se pidió a nombre del pueblo de Guatemala la renuncia y la autodepuración, y lo hice con toda la transparencia con que estamos actuando en este gobierno, enfrentándome a un reto difícil, que hoy comprendo aún más lo difícil que ha sido y que es, pero que tenía que hacerlo. Y ante la incapacidad de los diputados, ante la incapacidad de los magistrados de no autodepurarse, de no renunciar y responder así a las peticiones del pueblo, me vi obligado a acudir a la segunda instancia, o a la segunda alternativa, que era el acudir a la consulta popular. Lamentablemente la Corte de Constitucionalidad, no quiero entrar al comentario de ello, pero por razones que todavía no comprende el pueblo de Guatemala y jugando un papel criticable por parte de la población, suspendió la consulta. Yo mismo lo expresé, sin embargo, aunque no compartí ese fallo, soy un presidente eminentemente democrático y respetuoso de un Estado de Derecho y de un régimen de legalidad. Y aunque el fallo fue inconcebible, había que acatarlo. Y ante eso y ante la crisis política que se estaba generando, no quedó más remedio que acudir a la tercera vía, siempre democrática, siempre dentro del marco constitucional, que era la salida de los diputados y de los magistrados, no en el tiempo que el pueblo hubiera querido, pero por una vía legal, siempre a través de una reforma constitucional, que es lo que el pueblo va a tener la oportunidad en este momento, el 30 de enero, de decir sí, se van los diputados y se elige un nuevo Congreso, sí se van los magistrados, ya hay una nueva Corte Suprema de Justicia, o dicen no y continúa lo mismo y los mismos. Lo más importante de las reformas constitucionales que serán consultadas al pueblo, pues es eso, que se van los diputados y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia mediante un mecanismo un poco distinto al que el pueblo hubiera esperado, pero que se van. Sin embargo, ¿por qué tanta gente, tal vez no tanta, pero por qué hay expresiones de gente que desconfía de las reformas constitucionales? Yo diría que en primer lugar porque hay desconocimiento, no hubo el tiempo suficiente y los mecanismos ad hoc como para poder llevar la información a esa población de las ventajas, de las bondades
lo positivo de esas reformas y que las conocieran. No obstante que nos hemos dado a la tarea algunos, yo mismo aprovechando mis giras presidenciales, de explicar y ante las preguntas de los periodistas de dar esa explicación y esa información. Esa es la razón principal, pero creo que también la gente desconfía un poco por el origen de las mismas. Lamentablemente el propio Congreso de la República, y digo lamentablemente porque así lo dice el pueblo de Guatemala, fue el propio Congreso de la República el que tenía que hacer esas reformas y el que las decretó, porque no podíamos esperarnos a un nuevo Congreso, sobre todo estando no en un tiempo tan corto esa posibilidad. Pero en política lo importante son los resultados, no los mecanismos, y en este caso quizá la gente desconfía un poco por la falta de información y porque como nace de un organismo que está tan desprestigiado y que la gente duda de él, entonces creo que a eso se debe un poco esa desconfianza que hay en la gente. Incluso se comenta que el hecho de que algunos de estos personajes tan célebres apoyen o estén a favor de las reformas a la Constitución, pues también da alguna mala espina o un poco de temor. Efectivamente, pero aquí tal vez vale la pena acotar que aún los partidos políticos que de alguna manera están conscientes de lo que significa y del acontecimiento que se va a llevar a cabo el 30 de enero, es beneficioso para los partidos políticos, posiblemente para los diputados, y no todos porque hay honrosas excepciones, pero para quienes se van a ir y que ya termina su carrera política ahí y que posiblemente jamás van a ser diputados, para ellos sí es dañino, es perjudicial, pero para el resto de la población no, incluso para los partidos políticos no, porque un nuevo Congreso saldrá fortalecido, una nueva Corte será fortalecida, el sistema de partidos políticos saldrá fortalecido y finalmente quien ganará será el sistema. Claro. El sistema democrático se fortalecerá indiscutiblemente. Y sus actuaciones los prestigiarán y los honrarán si lo hacen bien. ¿Usted, presidente, reconoce el costo político que tuvo para usted lo que llaman la Santa Componenda con el Congreso? Sí. Lo evalué desde antes de tomar la determinación y actualmente lo reconozco y siempre estuve consciente del costo político que tenía, especialmente para el presidente, pero era la decisión que tenía que tomar ante el momento de crisis que se vivía, ante haber agotado las dos instancias anteriores, no me quedaba más remedio que llegar a un acuerdo que tenía un costo político para el presidente de la República, pero un gran beneficio para el sistema. El sistema se fortaleció, a nivel internacional es admirado ese acuerdo, porque lo ven desde otro punto de vista y se logró la cierta estabilidad que en aquel momento de tipo político hacía falta. Además hay que señalar que la Iglesia Católica participó y prácticamente ante la instancia y ante la mediación de la Iglesia Católica era difícil para el gobernante no participar o no tener la posibilidad de un acuerdo que venía a dar no solo una estabilidad política, sino una tranquilidad para el inversionista y para la situación económica que de por sí ya estaba deteriorada y que con esa situación se deterioraba aún más. Así es que sí estuve consciente siempre de ese costo político. Pero un presidente y sobre todo un estadista, y en este caso alguien que no tiene problema de futuras elecciones o de futura participación política, tiene la ventaja de no estar cuidándose de ese costo político. Yo este año puedo tomar decisiones trascendentales, pero que tal vez no van a gozar de la popularidad o no van a ser populistas, pero no importa. Yo no tengo el problema de no hacerlo como ha sido en el pasado, de no tomar una decisión porque las elecciones están a 5 meses o porque el año entrante hay elecciones generales. Afortunadamente este gobierno no tiene un partido político oficial, el gobernante, esta será su última actuación política como presidente de la República y como político, y por lo tanto el costo político no importa, y esa es una gran ventaja para el momento actual. Incluso, presidente, algunos analistas empiezan a calificarlo por todo esto tal vez como valiente y temerario, pues usted, después de casi 7 meses de gobernar nuestro casi ingobernable país, después de lo que llaman esto de la Santa Componenda con los corruptos, pues llegamos por accidente a esta alternativa de la consulta popular, en la que el pueblo va a estar diciendo un sí o no a usted, o podría interpretarse como eso. Lo que nos trae pues a la conclusión de que usted escogió el camino más difícil y más legal también. Se le criticó incluso de excesivo en el tema legal, cuando pudo haber hecho tal vez una consulta popular a la semana de haber tomado posesión en su momento de máxima popularidad, aunque en las últimas encuestas hemos visto que sigue muy buena, solo para que pues el pueblo lo confirmara en su cargo y para que pudiera tener la fuerza para ejecutar la depuración que el pueblo pedía,
en alguna forma legal, pero con mucha participación cívica. ¿Por qué escogió el camino más difícil? El camino más difícil se fue dando. Un gobernante, de acuerdo a sus propias estrategias, como yo las establecí desde un principio, estaban preparadas para eso, para que si la primera opción no daba resultados, tenía que ir a la segunda y luego a la tercera. Lo ideal hubiera sido que desde la primera se diera el resultado positivo. No opté por lanzarme a la tercera porque todo tiene que tener un orden correlativo, y en ese sentido el propio desarrollo de los acontecimientos me llevaron finalmente al camino más difícil, pero quizá, aunque el más escabroso y más difícil, es el camino que, si llegamos al final a su meta, va a ser el más satisfactorio, porque la población guatemalteca está demostrando y va a demostrar, estoy seguro, ante los ojos del mundo, que hemos empezado a conocer nuestro sistema democrático, a amarlo y a defenderlo con muchos acontecimientos como los acaecidos después del 25 de mayo, por ejemplo. O sea que no es que yo haya escogido exactamente ese camino más difícil. El proceso que escogí, democrático por cierto, y dentro del marco constitucional, me llevó a ese tercer camino, a esa tercera posición. Yo recuerdo aquí a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte era exageradamente formalista y legalista, creador del Código Civil, el Código de Napoleón. Sin embargo, llegó un momento en que tuvo que tomar la última alternativa, que no precisamente fue muy formal ni muy legal. Yo con esto no quiero decir que quiero llegar a esa situación, ni mucho menos por mi carácter, mis principios y mi actuar eminentemente democrático, pero todo en la vida tiene un proceso y alternativas escalonadas, de instancias que van determinando la posición y sobre todo en un gobernante, de tomar determinadas posiciones y determinadas decisiones. En este caso he ido formalmente y gradualmente tomando las medidas y las decisiones y las opciones que dentro del marco constitucional y dentro del marco democrático me permitían hacerlo. Y he llegado a esta última con los resultados que se pueden obtener, que son iguales a los anteriores. Si el pueblo pedía la depuración, puede tener la depuración marcando el sí el 30 de enero. Si el pueblo quería que se fueran los diputados, lo va a lograr marcando el sí en la consulta popular. Repito, tal vez algo que ya dije antes, no en el tiempo que el pueblo quería, pero por las razones que ya mencionamos. Y el precedente que se está sentando, que por primera vez en la historia, en una forma legal, cívica, pacífica, estamos logrando hacer cambios a nuestra Carta Magna, en una forma pues que va a lograr los objetivos que se buscan. Esto tal vez es algo histórico y digno de señalarlo, porque es primera vez que una constitución se va a reformar en Guatemala sin necesidad de un golpe de Estado, para decirlo con mayor franqueza, sin necesidad del uso de la fuerza, sin romperse la institucionalidad. O sea que solo el hecho de acudir a la consulta es ya un acontecimiento que fortalece el sistema, y será primera vez que se interrumpe el mandato constitucional de dos órganos del Estado sin que medie la fuerza y sin que medie el rompimiento de la institucionalidad. Esto es hermoso, es grandioso y es eminentemente democrático. Por eso nos ven en el exterior que estamos empezando a actuar como un pueblo civilizado. Vamos a pasar a hablar un poco de las reformas a la Constitución y sus bondades y sus ventajas, y también si puedan haber algunas desventajas o cosas que no conocemos. Pero antes, algunas preguntas muy simples, presidente. ¿Quién está pagando la campaña por el sí? Bueno, esto es algo que me lo han preguntado y que yo he comentado sobre esto, incluso hasta algunos foros se han realizado. Depende de qué tipo de campaña se dé, porque hay muchas. Hace poco me encontré con un grupo juvenil ahí que me indicaron que gratuitamente estaban aportando por entusiasmo para que se logre el objetivo de que los diputados se vayan y que haya un nuevo Congreso. Una asociación juvenil de publicistas ofrecía su creatividad y su capacidad. Es decir, hay mucha gente, muchos grupos de toda índole, unos aportando recursos económicos, otros aportando su trabajo, pero en sí la campaña masiva, pues así como tantos campos que se pagan de parte de entidades anónimas, de parte de la URNG, por ejemplo, que salen campos pagados, hay una serie de propaganda por el sí que realmente salen los nombres de unas fundaciones o de unas entidades que yo no conozco, pero realmente no lo sé. Lo que sí puedo asegurar es que no es el gobierno quien la está pagando, y sobre todo desmentir, aprovecho para hacerlo, que no es con gastos confidenciales, porque los gastos confidenciales no existen ya para la presidencia. Precisamente el día de ayer en el departamento del Quiché
firmé históricamente el decreto de transferencias de todos los dineros o de todos los recursos que correspondían a los gastos confidenciales de este año, los trasladé a las áreas de salud, a las áreas de educación, los consejos de desarrollo, y muchas de las obras que hoy se están realizando son debido a esa transferencia. Pero aprovecho para decir esto, o sea que no podría ser el gobierno porque tendría que ser de una partida que tendría que demostrarse. Gastos confidenciales no existen. Pero aprovecho para decir que no existen en este momento en la Presidencia de la República. Y me adelanto a decir una de las ventajas de la reforma. Cuando se aprueben las reformas constitucionales, quedará garantizado que nunca en el futuro ya podrán usarse los gastos confidenciales. Porque hoy tienen a un presidente que ya históricamente y como un ejemplo ante América Latina eliminó los gastos confidenciales. Pero ¿quién nos dice que el día de mañana puede un gobernante caer en la tentación terrible de volver a usar los gastos confidenciales? Así es que es necesario garantizar constitucionalmente que no habrá gastos confidenciales que han servido para tanta corrupción, no solo en la presidencia, sino en todos los organismos del Estado. Presidente, ¿qué sucedería si hay un gran abstencionismo en la próxima consulta popular? Bueno, aquí hay que analizar con mucho realismo que en todas partes del mundo, aún en los países más democráticos tradicionalmente, el abstencionismo está presente. En algunos lugares porque ya lo ven como una tradición y ya la gente está acostumbrada al voto. Aquí también, aquí ya superamos afortunadamente y gracias a Dios el fraude electoral, pero hay muchos elementos que podrían aquí en cualquier parte del mundo contribuir al abstencionismo. Es raro el país que supera el 50% en su participación de voto. En este caso, pues la consulta popular es algo nuevo, es algo que tiene que ser más motivado. No hay un candidato, sino tiene que prender el entusiasmo y la ilusión del guatemalteco, y no es fácil lograrlo. Entonces, podría darse el caso de que por esa razón pudiera no haber un elevado número de votantes. Pero si se diera algún margen de abstencionismo o algún porcentaje de abstencionismo, sería lamentable, pero no cambiaría las cosas. ¿Tiene que haber algún número mínimo? No, eso es lo que iba yo a decir. Esto sería como una encuesta, como un muestreo, pues sería el muestreo de la ciudadanía guatemalteca y de la población guatemalteca. Si fuera un 35, un 40%, que sería bajo, por cierto, y bueno, un 40 ya no sería tan bajo, pero si hubiera un porcentaje bajo, sería el muestreo, sería el resultado de quienes votaron y tendrían la representación del pueblo de Guatemala. Y si con ese pequeño o bajo margen de votos ganara el sí, que es lo lógico, pues entrarían en vigor las reformas. Pero lo importante realmente sería que hubiera tal entusiasmo y tal conciencia cívica que fuera masiva. Y no solo masiva, sino que fuera un día de fiesta, una fiesta cívica, en donde todos participen, que afortunadamente no va a haber perdedores, va a haber ganador nada más, que va a ser el pueblo de Guatemala en un acontecimiento único en el mundo. ¿Qué pasaría, presidente, si gana el no? Bien, yo creo que estamos claros y conscientes en que todo estadista dentro de las rutas políticas tiene que pensar en una ruta crítica y ante eso tiene preparadas estrategias. Tiene que ser así y así lo es. En este caso, el presidente actúa en base a estrategias y por lo tanto, si llegara a suceder eso, que lo veo muy lejano, pero si llegara a suceder, yo tendría que tomar decisiones que están basadas en esas estrategias, que no digo cuáles son porque si no dejarían de ser estrategias al hacerlas públicas, pero sí diría yo que sería lamentable. Y no solo lamentable, sino que vendría a crear una situación de quién sabe qué magnitud de consecuencias, porque la población no se quedaría tranquila. Incluso los grupos o grupúsculos extremistas radicales vendrían a tratar de lograr sacar ventaja de esta situación, que a la postre son los únicos que pueden ganar con un abstencionismo o con un no o con un obstaculizar la consulta popular. Los grupos que, bueno, voy a mencionar, la URNG, por ejemplo, ante el espacio que están perdiendo a nivel internacional y que afortunadamente los está obligando a que firmemos la paz este año como finalización nada más del enfrentamiento armado interno, no la paz económica y social y la paz integral, que es la paz de fondo, diría yo. Pero grupos como estos, grupos subversivos, estarían encantados de que ganara el no, pues, porque
tienen la esperanza de que entonces haya convulsión social, que el gobierno se vea en aprietos, que tenga que tomar determinadas decisiones, que haya una crisis, que se llegue al libertinaje, etcétera. O sea que sería verdaderamente lamentable, pero para toda crisis y para toda situación y para toda ruta crítica, el presidente tiene que estar preparado para determinadas decisiones y para determinada estrategia a ejecutar. Presidente, usted dijo que el origen de las reformas por ley tenía que venir del Congreso. Es el Congreso que teníamos. Y tal vez dentro de ese contexto yo le preguntaría, usted como un hombre que ha compartido las aspiraciones de paz, de justicia y democracia para la mayoría de guatemaltecos, o como lo hace la mayoría de guatemaltecos, y como un ciudadano y jurista, ¿cuáles son las cosas que no le gustan de las reformas a la Constitución? Para pasar después a las ventajas y cosas positivas que usted sí ve. Realmente no hay ninguna de las reformas que no me guste. Es más, me atrevo a decir, no como presidente, sino como jurista y como un expresidente de la Constituyente y como un dedicado al derecho constitucional, que en mi opinión no hay una sola reforma que no me guste y que no sea positiva para Guatemala. Todas son positivas, no hay una y no he encontrado ningún argumento que me convenza de que pueda haber alguna reforma que sea dañina o que sea negativa para el sistema democrático o que sea dañina a la población guatemalteca, ¿no? Todas son positivas. Y quizá solo quiero agregar esto, cuando se habla de que el Congreso tenía que ser quien decretara estas reformas, debemos recordar que se trata de la parte orgánica de la Constitución y de la parte del área política, que recuerdo que siempre lo dije y en un programa anterior, me acuerdo, al principio del ejercicio de esta presidencia, expresé precisamente en este programa los 5 puntos fundamentales que deberían de contener esta reforma y están contenidos y hay otras más que vinieron a complementarlas. Pero decía esto del origen de las reformas porque si hubiera habido necesidad de reformar la parte dogmática, los derechos humanos individuales, entonces habría habido necesidad de una asamblea constituyente. Pero en este caso, el Congreso las podía reformar de acuerdo al mecanismo que esté establecido en la propia Constitución. Pasaríamos entonces a que, si usted tuviera que convencer al pueblo de que, aunque ya no le dé mucho tiempo para conocer a fondo las reformas, y que tal vez aunque tuviera el tiempo, pues no lo usaría para eso, sino que si el pueblo confía en usted, y usted tuviera que convencerlos de que voten por el sí en la consulta popular, ¿cómo le explicaría usted al pueblo, en 5 ideas, cuáles son las grandes ventajas que esta reforma presentan? Bueno, en primer lugar, además de que con el sí se van los diputados, que es lo que el pueblo quiere, y elegirá el pueblo un nuevo Congreso, y se van los magistrados, y habrá una nueva Corte Suprema de Justicia, y además del acontecimiento que fortalece al proceso democrático, en primer lugar, ya no habrá confidenciales con las reformas constitucionales, que esto es un gran paso en contra de la corrupción. El antejuicio ya no será igual, ya no, los diputados no serán juez y parte, sino que será otro órgano jurisdiccional el que conozca, y esto viene a evitar los abusos de poder y a que los actos que puedan ser señalados como delitos o faltas por parte de un diputado puedan ser juzgados y castigados como cualquier otro ciudadano. En tercer lugar, la transparencia del presupuesto de la nación. Por primera vez, de acuerdo a la reforma constitucional, va a ser público el presupuesto. Y eso significa transparencia y que se pueda controlar mejor el gasto público, es decir, el dinero que es del pueblo, y que los funcionarios no se enriquezcan ilegalmente y no malversen esos fondos. En cuarto lugar, un fortalecimiento y una autonomía real de la Contraloría General de Cuentas. Eso significa controlar el gasto público, controlar al funcionario desde el presidente de la República hasta el último, para que no robe, para decirlo en palabras sencillas, para que no se enriquezca ilegalmente y para que no le robe el dinero al pueblo de Guatemala. Eso jamás puede ser negativo, eso es totalmente positivo. Fortalecimiento al Ministerio Público precisamente para perseguir los actos ilegales, para evitar la impunidad, especialmente de tipo político. Hay una reforma más, estas 5 son las que yo propuse como básicas. Hay una reforma más, que es la prohibición al Banco de Guatemala para el endeudamiento interno, que esto, en este caso, el presidente de la República actual no va a ser tan irresponsable de emitir monedas sin respaldo, pero tenemos que garantizar para que los futuros gobiernos no lo hagan como lo hicieron en el pasado, porque eso todos sabemos que implica inflación
Y la inflación es el impuesto más directo y más lacerante para la población guatemalteca. A esto habría que agregar el 10% a las municipalidades. Actualmente es un 8%, hoy va a ser un 10%, que va totalmente acorde a la descentralización económica que está propiciando el gobierno de la República. Más recursos económicos al interior de la República para obras en beneficio de la población menos atendida, más necesitada. Reducción del periodo constitucional, presidencial y de los diputados a 4 años. No habrá ya diputados suplentes, despolitización de la Corte Suprema de Justicia, lo cual garantiza mejora en la administración de justicia. Bueno, estos son 6, 7 temas y los demás son más o menos en el mismo sentido, pero estas fundamentalmente todas son positivas y todas van encaminadas al control del gasto público, al control del político en los abusos de poder, a la eliminación del manto de impunidad política y al combate a la corrupción que ha hecho tanto daño en Guatemala. Así es que, presidente, los que hemos analizado medianamente las reformas a la Constitución y nos hemos preocupado por leerlas un poco, pues más o menos lo vemos en esa forma, que hay cambios importantes, a los que incluso parece extraño el que uno vea oposiciones tan fuertes cuando uno escucha personajes columnistas o políticos incluso diciendo que no hay que votar ni por el no ni por el sí, hay que abstenerse, hay que... o sea, habría que averiguar un poco cuál es el fondo ahí, y tal vez algo que molesta a algunos sectores o personajes es que ha habido poco tiempo para analizar las reformas, o como dicen otros, que están incompletas, que les hubiera gustado que abarcaran muchísimo más. Pero en todo caso esto puede verse como un primer paso, no solo como un ejercicio democrático, sino porque al final de este proceso quedaríamos, si triunfa el sí, con una mejor constitución que la que teníamos antes, que todavía no es perfecta, pero que el proceso es bueno y sano. así es, efectivamente, tal vez lo que ha hecho falta es explicación al pueblo de que esto no es todo, esto es solo el primer paso, el principio de una reestructuración en el Estado, de una modernización del Estado, en este caso a través de la depuración de los organismos del Estado, de la reestructuración de los mismos y sobre todo de sentar precedentes. No es que se vaya fulano o sutano de un organismo del Estado, es el precedente. Los futuros diputados entrarán ya con menos privilegios, con menos prebendas y a sabiendas de que hay un pueblo vigilando que ya fue capaz de sacarlos, que ya fue capaz de cambiar a ese Congreso y a esa Corte Suprema de Justicia, y eso ya es un gran paso. Pensemos hace un año en esto, pensemos hace un año en el antejuicio, en los gastos confidenciales, y no estaba muy cercano de lograrse esto, o sea que pasos son, no son todos, pero son los primeros, y eso es lo importante. Era una telaraña complicada. Y usted tiene razón, lo más importante y que hay que resaltar es, no se van X o Y personas, sino el precedente que se sienta, aunque tengo que serle sincero que sí agrada mucho saber de que este año se van a ir los señores Rodil, Lobo y todos sus equipos que le han hecho mucho daño al país. Sin embargo, estos personajes podrían reelegirse en las próximas elecciones. Este es un tema que lo he escuchado mucho en el interior del país y la gente lo pregunta, y eso demuestra la preocupación de la población en general, no solo en el interior del país, sino en la capital también y en los centros urbanos, en el sentido de que quisieran nuevas figuras, nueva participación, y esto es una renovación que se está teniendo que dar aquí en Guatemala y en todas partes del mundo. Lamentablemente en un sistema democrático o se es democrático o no se es, y aquí parte de la democracia es permitir que si una persona actuó bien, puede ser reelecta. Esto yo conozco en Estados Unidos alcaldes o senadores, diputados que han sido reelectos 10, 15 veces, y eso demuestra que han sido buenos y que han ejercitado sus funciones bien y que el pueblo los aprecia. ¿Y por qué perder a un buen funcionario? Aquí no es tan fácil creer en que alguien pueda ser reelecto sobre todo me refiero en determinados cargos, pero sí hay unos casos, y sí los hay, honrosamente hay casos en donde si un diputado en un distrito electoral cumplió con sus deberes, cumplió con la defensa de los intereses de su departamento y del pueblo en general, y es reconocido esto, pues el pueblo le reconocerá a través del voto y puede ser reelecto. Esto cuesta un poco entenderlo porque todavía nos falta cultura democrática y costumbre democrática, pero es algo que sí está dentro del sistema y sería el pueblo el responsable. Si en un departamento vuelven a elegir
a un diputado, y ahí el presidente sí ya no puede intervenir, pues ya es responsabilidad del pueblo. Sí, y sería pues, criticado sí, incluso. No, en todo caso creo que el punto importante es esto es parte de ese desarrollo y esa educación cívica, política que nos hace falta para aprender a elegir mejor en cada proceso electoral. Presidente, ¿es cierto que a los diputados que saldrían, si triunfa el sí, se les va a pagar una indemnización equivalente a los meses que se les acortaría su mandato? No, imposible, eso ni pensarlo, y como eso depende del organismo ejecutivo, es decir, a través de finanzas, no, imposible, no puede ser, eso sería un insulto al pueblo de Guatemala. Ellos en el momento en que terminen, pues tendrán su sueldo hasta ese día y punto, pero una indemnización a cuenta de qué, ¿no? Dios guarde, como se puede decir en una expresión muy popular y que ahorita la dice el presidente de la República, no puede ser, solo de pensarlo, no es así. Ni perder el tiempo en eso. Recientemente la revista Crónica publicó una encuesta hecha en la ciudad capital, en la cual revelaba que un 74% de los votos emitidos sería a favor del sí. También salió otro dato importante en el cual se encontró que solo un 20% de los encuestados conocía las reformas. ¿Qué le dicen estos números? ¿Y cree usted que si se le diera más tiempo para hacer la consulta, el pueblo se informaría mejor? Me dice dos cosas. Una, que hay poca información, que hay poco conocimiento, lógicamente un 20% de las reformas, y que si hubiera más tiempo, pues podría darse a conocer más, aunque en estos últimos días muchos medios de comunicación social en forma gratuita han cedido sus espacios y todo para darlo a conocer, y si ha logrado, estoy seguro que ese porcentaje ya se elevó. Debería. Eso me da por un lado como consecuencia de estos resultados, pero lo otro muy interesante es que a pesar de no conocer las reformas, hay un 74% que va a votar por el sí, porque lo que sí entienden es que con el sí se van los diputados, y que con el sí se van los magistrados, y que con el sí va a haber un cambio, y la gente está por el cambio, y que con el sí va a haber un nuevo Congreso, y que con el sí va a haber una nueva Corte Suprema de Justicia. Quiere decir que la gente, aunque no conoce a fondo y no las conoce las reformas, va por el sí por esa razón, porque es lo que ha querido desde hace 7 meses, y por lo tanto esa es la voluntad que se expresa. Y además porque aunque no conoce las reformas, ha oído de alguna manera que son positivas, y si de quien las ha oído tiene credibilidad, entonces aunque no las conozca, y esa es una parte que a mí me corresponde y creo que es mi deber estarlo haciendo en el interior del país, estar dando esa opinión por el carácter de presidente de todos los guatemaltecos y el liderazgo pues a nivel nacional que lógicamente tiene un presidente, con credibilidad dar a conocer en este caso que las reformas sí tienen tales y tales ventajas y son positivas. Entonces eso es lo que me refleja el hecho de que sin conocer la mayoría a fondo las reformas van a votar por el sí. Revisemos un poco lo que más le gusta escuchar al pueblo sobre las reformas, y es de que se van todos los diputados, se va Rodil y su equipo. ¿Cuándo sucedería esto? ¿Cuáles son las fechas? Bien, solo quiero recordar que en la otra consulta o en la renuncia que se pedía y autodepuración, se iban los titulares y asumían los suplentes, cosa que también fue criticada y se veía como no una solución completa, porque los suplentes posiblemente podían ser tan criticados como los titulares. Aquí se van todos, se van titulares y se van suplentes. En cuanto a las fechas, están muy bien establecidas. Después de la consulta popular el 31 de enero, de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos, 60 días después entran en vigor, o sea, estaríamos hablando el 31 de marzo, y 120 días después se llevan a cabo las elecciones, o sea, 4 meses después. O sea, serían 5 meses. En julio estarían celebrándose las elecciones, ¿sí? Y en agosto podríamos estar ya teniendo un nuevo Congreso de la República, una nueva Corte Suprema de Justicia, y la página de la historia política de la cual estamos hablando habría sido volteada, y una estabilidad política para un fortalecimiento de los organismos del Estado. Tendríamos en ese momento el cumplimiento de la depuración que pidió el pueblo de Guatemala y la reestructuración de los organismos del Estado, para entrar ya entonces a una mayor tranquilidad de gobernabilidad, y sobre todo, como este gobierno es un gobierno de transición, poder dejar a los futuros gobiernos un escenario mucho más factible, mucho mejor preparado desde el punto de vista político y posiblemente desde el punto de vista económico y social para una mejor gobernabilidad. Es un punto importante. ¿De cuánto tiempo duraría y cómo sería el proceso electoral para el nuevo Congreso?
Bueno, el proceso electoral, 120 días después de entrar en vigor las reformas, se lleva a cabo la elección y el 15 de agosto podrían estar tomando. O sea que sería 3 meses el proceso electoral para un nuevo Congreso. 120 días, a partir de 120 días son 4 meses. 4 meses, correcto. ¿Comités cívicos podrían participar para llevar diputados al Congreso? Dentro del acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo está la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Régimen Interior. Ambas leyes y ambas reformas fundamentales para el proceso de depuración, para el proceso de combate a la corrupción y para el proceso de democratización del sistema de partidos políticos y para el mejoramiento de la imagen de los organismos del Estado, especialmente del Congreso de la República. Y dentro de la reforma acordada en la Ley de Régimen Interior está fundamentalmente el punto referente a los comités cívicos. Eso lo que significa es una apertura, el permitir eliminar un poco el monopolio que se ha tenido por parte de los partidos políticos y más que eso, el que puedan participar otras personas que a veces por no estar inscritas o porque no puedan participar en un partido político, no lo hace. Y esto viene a dar una oportunidad de que personas con capacidad suficiente, con honestidad, puedan llegar al Congreso de la República por medio de un comité cívico. Eso es otra gran bondad de las reformas a la Constitución que, según hemos entendido, no se ha expuesto bien para dar otro mensaje positivo a la población y otra ventaja más de lo que significaría que el sí triunfe, porque en todo caso los mismos grupos que se oponen férreamente a la consulta popular podrían encontrar una salida en la participación cívica a través de un comité cívico para llevar representantes al Congreso e ir a cambiar desde ahí las cosas que creen que deben ser cambiadas. Así es, yo creo que esto que usted acaba de mencionar es algo muy importante para todos esos grupos que tienen todo el derecho de manifestar, de exponer, de elevar la voz, totalmente de acuerdo en ello, pero en este caso van a tener la oportunidad ya no solamente de expresarse y de protestar, sino de participar. Y dentro de ellos hay gente muy calificada, con unas cualidades y calidades profesionales, humanas, y este es el momento de poder ya no solo protestar y criticar, sino de participar y de sacar avante el país, pero ya no solo con la crítica, sino con el aporte de cada uno de ellos. O sea, si bien no estamos resolviendo todas las crisis nacionales, pues sí estamos abriendo una nueva puerta para poder empezar con más fuerza y con más claridad un proceso que sí nos lleve a soluciones positivas para el país. Y esto pues es insistir en el tema de que debemos llevar sangre nueva y más limpia al Congreso. Sin embargo, es preocupante escuchar que los pocos buenos diputados son los que están dudando si vuelven a participar o no. ¿Cómo motivarlos para que sigan en esa lucha que ha sido tan ingrata? Yo creo que esta es una tarea de todos, de los medios de comunicación social, de los diferentes sectores, de los diferentes factores de la sociedad guatemalteca, de facilitar y de convencer que la gente capaz, la gente honesta, debe de participar. Y esto la juventud guatemalteca tiene una gran responsabilidad. Yo tengo mucha esperanza en que en el futuro la juventud participe en los partidos políticos, en los comités, y ese liderazgo de la juventud guatemalteca en los diferentes sectores, en las diferentes disciplinas, no solamente en la política, lo hagan, participen, porque esto es lo que puede renovar esa nueva generación, o puede hacer de esa nueva generación con su participación el cambio en Guatemala. Yo comprendo que es difícil para un joven honesto, capaz, entrar en un ambiente que no le es propicio y que lo ve con cierto recelo, pero creo que el mensaje que se le debe dar a ese joven es que con la llegada de él puede cambiarse ese panorama, puede mejorarse y puede sanearse. Y si lo dice no un joven, sino 10, 20, 30, 1000, 10,000, toda la juventud guatemalteca a través de su propio liderazgo en las diferentes áreas y disciplinas, entonces vamos a renovar la política y vamos a hacer de la política algo muy sano y muy positivo para Guatemala. Presidente, es muy importante el insistir de parte suya en las grandes ventajas que pueda presentar el votar sí por la reforma a la Constitución, y tal vez aquí insistiríamos pues lo que han dicho muchos respetados juristas o gente que opina a través de los medios, que es tendríamos una Constitución mejor que la que tenemos ahora, que no es perfecta tampoco, pero que queda mucho mejor que lo que hasta hoy hemos tenido, y va pues perfeccionando lo que es ese marco en el cual nuestra sociedad tiene que convivir.
A toda esta gente que está promoviendo el abstencionismo, ¿qué mensaje le daría a usted? Bueno, en primer lugar le diría que con todo respeto están equivocados. El abstenerse de votar jamás en un sistema democrático, naturalmente, puede ser el camino mejor, el camino adecuado. Deben definirse, decidirse, o por un sí para cambiar Guatemala o por un no para que continúe lo mismo y los mismos. Pero eso de abstenerse yo lo siento no solo, y lo digo con mucho respeto, no solo absurdo, sino totalmente fuera del contexto de la realidad que estamos viviendo. En primer lugar, porque no va a ganar el abstencionismo. El abstencionismo jamás nos lleva a un triunfo. Si alguien llama al abstencionismo y va a haber mucho abstencionismo, que no crea que por el llamado que está haciendo va a ganar ese abstencionismo y que por eso tiene muchos electores. No, yo creo que en este caso el mensaje debiera ser que lo mediten, que mediten mucho, que el destino de Guatemala está en manos de ese sí o de ese no. Pero llamar al abstencionismo yo diría que es un poco irresponsable. Es ser irresponsable con tratar de convencer a la gente de que no acuda a ejercitar un derecho, un sagrado derecho como es el de decidir el futuro de su patria y el de poder heredar una mejor patria a sus hijos que la que heredó de sus padres. Y el llamar al abstencionismo es querer que un ciudadano no cumpla con su deber patriótico. O sea, por un lado es querer que no cumpla con su deber patriótico y por otro que no ejercite un derecho. No cabe en mi pensamiento y en mi actuar. Y yo creo que el mensaje debe ser de convencimiento, de concientización de aquellos que por, no sé, por falta de conocimiento o por ingenuidad o por quizá otras características especiales podrían estar llamando al abstencionismo, a menos pues que se tenga una estrategia y que se esté llamando al abstencionismo para llegar a otras metas, a otros objetivos. Si es así, entonces yo respeto a quien llame al abstencionismo. Si a lo que se quiere llegar es a un caos, a una crisis, entonces sí están en lo correcto, no en lo correcto, están en su meta, en sus objetivos, no en lo correcto y no tampoco en lo positivo para Guatemala. Por eso mencionaba hace algún momento grupos extremistas, grupos radicales. Ellos sí tienen razón de no solo de llamar al abstencionismo, sino de llamar al no, o de tratar de boicotear un evento, porque ellos sí salen ganando, no cabe duda. Ellos ganarían si la crisis se vuelve mayor, si hay una convulsión social, si el gobierno tiene que tomar medidas legales, por supuesto, pero que vengan a complicar la inestabilidad política. Claro, esos grupos, a ellos sí les doy la razón, ellos tienen toda la razón, que la URNG, por ejemplo, propicie el no, como lo ha hecho en algunas bombas panfleteras, etcétera. Estoy de acuerdo, porque ellos sí ganarían con que aquí hubiera un caos y una crisis, pero la mayoría de la población que tiene un grado de madurez y que tiene un grado de civismo y de conciencia, jamás podría ir con el no. Esto me recuerda unas declaraciones del señor vicepresidente que con las características de él tan claras, tan sinceras, dijo que solo un demente podría votar por él no, y me pareció realmente muy dignas de su franqueza y yo creo que así es efectivamente. Sí, en todo caso usted hace un rato mencionaba que aquí no va a haber una figura política por la que el pueblo va a estar votando. Esta es la primera vez que hacemos un ejercicio electoral y democrático de este estilo y entonces sí es comprensible por el mismo proceso, pues un nivel de abstención razonable, aunque obviamente todos los que creemos en nuestra democracia y en el proceso pues debemos motivar a que la gente participe, no solo en el proceso sino después en comités cívicos, etcétera, etcétera. Es cierto, perdón que le interrumpa, usted menciona que este proceso va a ser nítido, limpio y va a ser el preámbulo de otro proceso tremendamente puro y limpio como va a ser las elecciones generales del 95. Porque como también en ese momento, mientras los partidos políticos se estén dedicando a su proselitismo, el gobierno central va a estar dedicado a su trabajo, porque no le interesan las elecciones generales. Y va a haber por primera vez en muchos años una ausencia de un partido oficial y de una injerencia de la maquinaria oficial, y creo que eso va a ser muy, muy positivo. Y el preámbulo de esas elecciones generales va a ser precisamente este acontecimiento, esta consulta popular, en donde no hay intervención oficial, no hay un ganador en lo particular, un partido oficial, sino el que puede ganar o perder, de acuerdo a la responsabilidad del pueblo a la hora de votar el 30 de enero, será Guatemala.
Presidente, nos quedan pocos minutos, pero sería interesante revisar brevemente otros temas, como por ejemplo, se están viendo cambios importantes en su gabinete para 1994, y dentro de ese contexto yo quisiera preguntarle a cuántas personas tiene usted que tratar de convencer o entrevistar para ver si se animan o aceptan un cargo, pues, de ministro o de algún otro cargo importante dentro del gobierno. Bueno, es una pregunta muy interesante realmente, porque a veces se cree que es muy fácil organizar y crear un gabinete y más fácil aún hacer cambios, y no lo es. En la primera etapa yo, con la rapidez que las circunstancias me exigían, hablé con muchísimas personas y creé un gabinete lo más técnico y lo más capaz que pude encontrar, y así fue efectivamente. Pero ya a estas alturas, después de pasados 7 meses y haber consolidado el gobierno institucionalmente, tuve más oportunidad de analizar, de evaluar, de agradecer a algunos señores ministros su participación, muy loable por cierto, pero un gobernante necesita hacer los cambios para fortalecer y reestructurar su gabinete. Entonces son 2 pasos. Primero, la decisión de agradecer a un ministro, a un funcionario, sus servicios, y luego la segunda parte más difícil todavía, ¿quién lo sustituye? Porque lo menos tiene uno que hablar con 3 o 4 personas, generalmente una terna, y a veces de la terna los 3 le dicen a uno que no, por diferentes circunstancias, porque no le interesa la política, porque en este momento no puede, por problemas familiares, por muchas razones, todas atendibles por cierto, pero no es tan fácil. Y finalmente tiene uno que encontrar a la persona que va a sustituir a aquella persona, pero mínimo 3, 4, 5 personas, y hasta que se encuentra por sus capacidades, por sus cualidades y calidades profesionales y humanas, y por los elementos que circundan a la persona, es que escoge uno a quien ha de sustituir, como en este caso 4 ministros nuevos que vienen a fortalecer, a reestructurar el gabinete, y que estoy seguro que así será, pero no es una tarea fácil. Por eso es que a veces cuando se critica, sobre todo en tiempo, realmente esta pregunta me ha permitido explicar que no es tan fácil para un presidente encontrar a las personas y luego que le acepten esas personas hacerse cargo de esa responsabilidad. Yo le preguntaba esto porque el 93 pues no fue un año fácil para Guatemala, me imagino que tampoco para usted por todo lo que vivimos, todos los guatemaltecos. Usted, en el momento en que tomó posesión, tuvo que en alguna medida improvisar un equipo, un plan de gobierno, y el país con una crisis política muy profunda, con un desgaste muy grande en sus instituciones democráticas, con todo lo que era su estructura societaria, como decía al principio, de valores, principios, muy lastimada también, nivel de violencia muy alto, en fin, problemas verdaderamente delicados para una nación. Y a pesar de eso, pues bueno, llegamos a fin de año, estamos empezando el 94 con muchas esperanzas de que sea un buen año. La crisis política en vías de medio alivianarse o por lo menos controlarse para usted gobernar este país y para todos los ciudadanos que vivamos en una nación más segura y más estable. El logro principal de su gobierno en el 93, presidente, ¿cuál sería usted que fue? Yo diría que la consolidación institucional y la consolidación del sistema democrático. Entendí que el mandato por el cual yo llegué a la presidencia de la República no era de tipo económico, no era de tipo social, era de tipo político. Y si bien es cierto, encontré el país en crisis económica, en crisis social, la crisis mayor por la cual incluso yo llegué a la presidencia de la República fue de tipo político. Y por eso es que las reformas constitucionales son de tipo político, no de otra índole. Por eso es que el logro mayor creo que fue la estabilidad. Recordemos que había quienes decían que el gobierno no llegaba a julio, después era en agosto. Algunos que utilizan los mecanismos para leer el futuro decían que octubre era el mes del rompimiento institucional. Sin embargo, hoy el gobierno se siente totalmente asentado y la institucionalidad está fortalecida. Entonces creo que ese fue el mayor logro, y también así, aunque con las dificultades, el empezar a dar credibilidad o a recuperar la credibilidad y a dar esperanza al pueblo por las diferentes obras que se realizaron, por la participación, ese quizá fue en segundo término el mayor logro, de la población, de las diferentes comunidades en la realización de las obras de los 180 días, que vinieron a dar una esperanza a la población y hoy están participando. Esa participación social a través de la organización social de la
la sociedad guatemalteca es lo que puede cambiar este país. Por lo menos le diría, presidente, que vemos a un presidente con optimismo de seguir en su lucha. Y en 30 segundos que nos quedan, yo le preguntaría si usted no se ha arrepentido en algún momento de haber aceptado el cargo más importante de nuestro país en uno de los momentos más críticos de su historia. En 30 segundos voy a contestar que no. No, porque aunque ha sido tremendamente difícil, de grandes sacrificios para mí y también para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, ha sido muy duro, muy difícil, de grandes sacrificios, pero yo sabía cuando acepté el reto que iba a ser muy difícil. Y amo mucho a Guatemala, tengo un gran compromiso con el pueblo de Guatemala y por lo tanto, como en política, los momentums se presentan, no es ni ayer ni mañana, hoy. Así fue el 6 de junio cuando se me presentó a mí y en ese momento se me presentó la oportunidad con grandes dificultades de manejar este país y por lo tanto no me arrepiento. Me hubiera encantado llegar a la presidencia de la República bajo otras condiciones, no tan difíciles, pero así quiso Dios que yo recibiera la presidencia, las circunstancias así me lo pidieron, acepté el reto y voy a continuar trabajando y haciendo todo lo que esté de mi parte para cumplir con mi deber, siendo muy claro, como lo soy con la población, de que milagros no puedo hacer, que cambiar las estructuras, que algunas de ellas hay que cambiar en este país, tampoco lo puedo lograr, pero sí puedo sentar las bases y dejar las bases irreversibles para el cambio de esas estructuras y de ese sistema que venga a ser totalmente beneficioso para el pueblo de Guatemala. Presidente, muchas gracias por habernos recibido en su casa, le agradecemos muchísimo y le deseamos la mejor de las suertes en este 94 y con todo lo que se nos viene. Y a ustedes les agradecemos por habernos recibido esta noche en su casa y nos veremos el próximo domingo en Libre Encuentro. Buenas noches y muchas gracias.